Santa es, antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz de edad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Estamos ya en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Colosenses. Ya tocamos el versículo 1 y hoy estamos en el versículo 2 y no creo que podamos pasar de ahí. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo acaba de hacer este pequeño recorrido por las relaciones personales. Pablo ha estado hablando a los colosenses de la relación entre los maridos y las esposas, entre los padres y los hijos, entre los siervos, los amos, los patrones, los trabajadores. Y no es que cambia de tema, sino que para esas relaciones, para ese tipo de relaciones, es imprescindible seguir con el hilo de lo que estamos hablando, con lo que vamos a tocar hoy, con el tema de la oración. O sea, como que la oración es fundamental en que realmente podamos llevar bien nuestras relaciones, ya sea a nivel matrimonial, a nivel de padres-hijos, a nivel de hermanos, de lo que sea. Pero también es verdad que de alguna manera Pablo está empezando a despedirse. Pablo ya dentro de poco va a empezar a mandar saludos a unos y a otros, y hace como una especie de epílogo, como una especie de postdata, de resumen, de decir, bueno, pues como un resumen, ¿no? Como un deseo para los colosenses. Entonces, Pablo, aparte de las relaciones personales, de alguna manera estos versículos del 2 al 6 son unos versículos que van dirigidos a cómo debe de ser el comportamiento
cómo debe de comportarse un cristiano, cuáles son las señas de identidad también, cómo debe de ser la vida de un cristiano, ¿no? La vida práctica de un cristiano. Hemos hablado, Pablo ha estado haciendo ese repaso sobre las relaciones, pero en esta despedida vuelve a incidir un poco en ello. Pablo habla de dos cosas especialmente. Habla de lo que debe de ser nuestra relación con Dios y habla de lo que debe de ser nuestra relación en general con las demás personas. Así que eso es el sentido de cómo Pablo empieza aquí a hablar en el versículo 2. Pablo también antes ha estado haciendo bastante énfasis, ha estado insistiendo, ha estado ahí animando en el tema de la palabra. Ha dicho en el capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia. Es lo que les ha estado diciendo. En el capítulo 1, cuando empezábamos prácticamente a tocar este tema, en el versículo 23 les dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Pablo ha estado haciendo un énfasis en la cuestión de la palabra como un tema básico y ahora lo vuelve a hacer en cuanto a la oración. Repito que Pablo no cambia de tema, es su manera de escribir, su manera de presentar las cosas. Así que si hemos visto que Pablo ha estado hablando de ese tipo de relaciones, de las relaciones matrimoniales, relaciones de padres e hijos, relaciones en el trabajo o como amos y siervos, Pablo ahora toca el tema de la oración porque es imposible que haya un fruto, o sea, que ese tipo de relación pueda salir bien, a no ser que estemos orando. La oración es un asunto básico, fundamental. Es algo que no podemos en ninguna manera dejar a un lado. A veces parece como que pasamos tiempo incidiendo en el asunto de la palabra y nos hemos olvidado o hemos dejado un poco de lado el tema de la oración. Pero el tema de la oración personal, la oración íntima es un asunto fundamental y por supuesto también la oración de la Iglesia. Cuando nos juntamos para orar, cuando oramos en una reunión, cuando hacemos reuniones de oración, como las que hacen hoy por la mañana, cuando se juntan a orar, algunos cuando lo hacemos el jueves. Esto es un asunto muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo conecta esto? Bueno, si lo pensamos, el otro día lo decíamos, que este asunto de las relaciones que uno tiene con de un esposo, con una esposa, con su esposa, padres e hijos, y el trabajo, con el jefe o el patrón, o en la antigüedad los amos y los siervos. En este tipo de relaciones, si te das cuenta, uno pasa la mayor parte de su vida. La mayor parte de su vida la pasamos dentro de este tipo de relaciones. Ese es el ámbito, el ambiente donde realmente más del 90% a veces de nuestra vida lo pasamos ahí. Por eso también se convierte en nuestro principal campo misionero. Si hay un ambiente, si hay un ámbito donde especialmente tenemos que evangelizar,
que predicar la palabra, que buscar tener fruto, es en el ambiente o de esposos, esposas, o de padres, hijos, o de compañerismo, o en el trabajo, en este tipo de ambientes. Y nosotros, mira cómo lo enfocamos a veces. Parece que todo el asunto de evangelismo, todo nuestro tiempo o actividades evangelísticas están fuera de ahí, fuera del ambiente de nuestra casa o de nuestros hijos o en el ambiente de trabajo. No, bueno, pues sí, los sábados por la tarde dedicamos un ratito o algún domingo, pero ¿qué pasa el resto de la semana? ¿Qué pasa el 90% del tiempo siguiente? ¿Qué pasa con la gente con la que vives, con la que trabajas, con tu familia? Ese es nuestro principal campo misionero. Pero nosotros a veces parece que para ese tipo de ambiente o de ámbito no debemos de preocuparnos. No, ese no. Yo evangelizo a los desconocidos, ¿no? La oración no debe de ser, no debemos de verlo como un recurso o como el último recurso. Cuando ya no sabemos qué hacer, cuando ya nosotros no podemos manejar las cosas, cuando ya no puedes tú personalmente con tus fuerzas cambiar una situación, cuando ya no sabes qué hacer, entonces vamos a orar. No debe de ser el último recurso, debería de ser el primero. Primero que todo deberíamos de orar cuando se nos plantea una situación, para que efectivamente si luego nosotros tenemos que actuar o decir algo o hacer algo, que hagamos algo que esté en sintonía, en línea con la voluntad de Dios, no esté en contra, porque nosotros fácilmente podemos intervenir en situaciones y hacer lo contrario, ponernos en contra, estorbar lo que es la voluntad de Dios. A veces nosotros somos muy lógicos, muy experimentales, hacemos lo que sabemos hacer, lo que hemos visto hacer. Hay una situación X, no sé, cualquiera que tú puedas estar viviendo y tú tienes que aconsejar o tienes que ayudarle. No, mira, lo mejor es que lo dejes o lo cojas o hagas esto otro. Tomamos una decisión lógica, le decimos qué es lo que tiene que hacer basándonos en lo que otros han hecho o en lo que nosotros hemos hecho. Pero ¿y quién sabe cuál es la voluntad de Dios? Cuando alguien está enfermo y nos pide oración, lo normal en nuestra mente es orar, ¿para qué? Para sanar. Pero si no es la voluntad de Dios sanar, si la voluntad de Dios es usar ese tiempo o esa situación de enfermedades para ser testimonio, para algo que tiene que tratar en tu vida o para algo que tiene que ser ejemplo a los demás, tú estás estorbando porque le estás diciendo que tiene que sanar porque has orado, pero luego no sana y hay una frustración, un desánimo, Dios no me oye, Dios no me escucha. No, a lo mejor no has orado para saber qué es la voluntad de Dios. Tomamos decisiones importantísimas para nuestra vida y lo hacemos por lógica, no preguntando primero al Señor, preguntándole a Dios, diciendo, Señor, ¿qué es tu voluntad? Para orar conforme a tu voluntad. La verdad es que la oración debe de ser no el último recurso, sino una reacción natural. Lo natural debería de ser cuando hay algo, es decir, vamos a preguntar al Señor, vamos a ver al Señor, vamos a saber qué es la voluntad del Señor.
debería de ser nuestra respuesta natural a cualquier situación. La oración no puede ser un recurso. La oración es el medio, es la manera por el cual mantenemos nuestra relación con Dios. ¿Qué tipo de relación puedes tener con tu hermano, o con tu madre, o con tu hijo, o con tu esposa, si no hablas con ella? Es la oración el medio principal por el cual mantenemos una comunicación con Dios. No puede ser el último recurso. Si nosotros somos hijos de Dios, si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que somos cristianos, que queremos hacer la voluntad de Dios, pero luego a la hora de la verdad, en la vida de cada día, lo último es preguntarle a Dios qué piensa. No debe de ser así. Si solamente estudiamos la palabra, que está bien el estudio de la palabra, pero si solo estudiamos la palabra, esto se convierte en un monólogo. Solo hay uno que habla. Y esto que podría ser útil para nosotros en cuanto a nuestro crecimiento, en cuanto a nuestro conocimiento de la palabra, también se puede convertir en un motivo de orgullo, porque a veces el conocimiento envanece, y es el amor. El amor no es un monólogo, es una relación. Es el amor lo que edifica. Así que es la oración la que principalmente por el medio de la palabra conocemos mucho en cuanto a la voluntad de Dios. Pero por el medio de la oración es cómo conocemos específicamente la voluntad de Dios, concretamente, en detalle. Y es donde también nosotros expresamos. La oración es un misterio, en cierta manera. El Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos y de la tierra, que los cielos se convierten en su trono y la tierra es el estrado de sus pies, que toma las aguas del mar en su mano, ese Dios todopoderoso que tiene una voluntad perfecta y una soberanía perfecta, nos ha permitido, nos ha concedido a gente como nosotros una cosa tan poderosa como la oración, en lo que tú puedes orar. Y hay cosas que pueden producirse por medio de la oración. Hay cosas que cambian, hay sanidades, hay milagros, hay cosas increíbles que podemos ver, que no solamente lo vemos en la palabra, que podemos experimentar por medio de la oración. El Dios Todopoderoso a veces nos ha dado esa herramienta y espera a que nosotros oremos. Por eso, si la oración se convierte en algo rutinario, en una rutina, en una repetición de palabras, si la oración se convierte en algo religioso, en algo que hacemos como hacía ese fariseo, que oraba para ser visto por los demás. A veces hay eso, a veces hay una oración que es para ser vistos, para que la gente diga, ¡ay, qué elocuencia, qué cosas más profundas dice! La oración no puede ser, si es eso, si se convierte en algo rutinario, en algo religioso, la oración ha perdido toda su eficacia, todo su sentido, porque ya deja de ser una relación. Estás, como hacía el fariseo, orando consigo mismo. Está orando porque le gusta oírse a sí mismo. Es como el que habla solo. Le gusta oírse a sí mismo. Yo entiendo que mucha gente aborrece el mundo religioso.
y lo ve como algo bueno, porque ven mucha hipocresía en las cosas. Ven esto, ven a la gente orando consigo mismo, ven a la gente orando en una manera en la que, como hacía el fariseo, Señor, te doy gracias porque no soy como este, y porque yo hago, y por lo... O sea, era una oración donde se alababa a sí mismo y donde despreciaba a los demás, en vez de alabar a Dios y reconocer que somos pobres pecadores y que estamos delante de un Dios justo, el cual, si nos mandara a todos al infierno, todos, seguiría siendo justo. Y no podríamos decir otra cosa que Dios es justo. Todos fuéramos al infierno, no podríamos decir otra cosa que Dios es justo, con razón, con argumentos ha hecho lo que ha hecho. Gracias a Dios que la gracia se ha manifestado por medio de la muerte de Cristo. La oración y el estudio de la palabra son dos aspectos, son dos características, vamos a decir, de lo que se llama la vida piadosa. La vida de un cristiano que realmente tiene una vida piadosa, una vida de devoción a Dios. Hay dos aspectos fundamentales, que es la oración y el estudio de la palabra. No son los únicos, hay otras cosas. En la Biblia nos habla, por ejemplo, del ayuno, de dar limosna también, de la meditación de la palabra, que hoy vamos a tocar un poquito sobre este tema, y que hemos hablado y estamos hablando últimamente sobre aprender a meditar en la palabra. Pero la oración y la palabra tienen que tener este equilibrio perfecto para que realmente podamos mantener una relación efectiva con Dios. O sea, tiene que estar equilibrado. No podemos solo orar sin estudiar la palabra, porque necesitamos la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios. Si no conocemos la palabra, no sabemos en general cuál es la voluntad de Dios. Y necesitamos la oración para que la palabra haga su efecto en nosotros, el efecto correcto. Por tanto, la palabra, el estudio de la palabra y la oración tienen que tener este equilibrio perfecto. Y es curioso que tanto a la palabra, doctrina, y a la oración, la Biblia en algún caso les añade un verbo, les añade una palabra de cómo deben de hacerlo. Lo tenemos en Hechos 2:42. Ahí habla de la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Aquí nos está hablando de las características de la primera iglesia. Y nos está hablando de que una de las características de la primera iglesia es que era una iglesia bíblica, una iglesia de la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese verbo, esa característica que añade la Escritura? Es que no solamente tenían la doctrina, sino que perseveraban en ella. Esa palabra es muy importante, perseveraban en la doctrina. Y vamos al versículo que estamos tratando hoy, Colosenses 4, versículo 2. Aquí Pablo les dice a los colosenses en cuanto a la oración, no solamente les dice orar. No, el consejo no es solamente que oren, sino que perseveren en la oración. Y este verbo, esta palabra, perseverar, tiene como fin completar o darles a entender cómo debe de ser la oración.
¿Cómo debe de ser la oración? Deben de permanecer, deben de perseverar, deben de tener una constancia en la oración. Esto no significa que vamos todo el día por la calle haciendo repeticiones, orando por cosas. Esto no significa esto. Significa que constantemente tenían una actitud de comunicar con Dios para cada cosa, para cada asunto. Era, como he dicho antes, su reacción natural. Podríamos decirlo, es como tener un espíritu de oración. Es como lo habitual. Tratas un tema, hay un problema, ora. Hay una situación que es complicada, una situación cotidiana del día, del trabajo, que vas por ahí y tienes que aparcar y no puedes aparcar. Ora. Hay una situación, una dificultad con lo que sea. Ora. Es tener una naturaleza de oración. Que lo natural en ti sea la oración. Es tener un espíritu de oración. Esta perseverancia no es algo que es lo que Dios busca como un beneficio para Él. Es que a Dios le gusta que permanezcamos, perseveremos en la oración. No, principalmente Pablo les habla de perseverar, porque perseverar les beneficia a ellos, los principales beneficiarios de una oración perseverante, de una oración constante, de tener un espíritu de oración, es el cambio que iba a producirse en los propios colosenses. Repito, perseverar no es insistir o repetir, no tiene que ver con eso. No es que a base de repeticiones y de ser pesado consigamos llamar la atención de Dios. No es eso. La oración es vamos a decir, la manera más excelente. Si hay algo excelente en usar lo que hablamos, si hay una excelencia en lo que hablamos, es en la oración. Es la manera más excelente de usar nuestra boca. Nuestra boca puede ser un instrumento de maldad, como dice Santiago. Nuestra lengua puede encender fuegos, podemos destruir a personas, chismes, murmuraciones. Podemos estar con un espíritu así, de crítica, destructivo, de levantar falso testimonio, mentiras. Y creo que ninguno de esas cosas, ninguno de los que estamos aquí nos libramos. Unos más que otros, posiblemente, pero de eso adolecemos todos, pecamos todos tenemos un problema. Pero Dios nos ha dado un uso excelente para nuestra boca, para nuestra lengua, y es la oración. Y perseverar en la oración es permanecer en esa excelencia, en eso que es lo más especial, lo más precioso, lo más, no sé cómo expresarlo, para lo cual podemos usar nuestra boca y de alguna manera nuestra vida, nuestro corazón. Perseverar no es simplemente, venga, me acuerdo ahora de esto, venga, voy a insistir. Bueno, sí, a veces nos acordamos y oramos por ciertas cosas. Perseverar es algo más, es tomar conciencia. Es que como algo que forma parte de ti y permaneces en oración, perseveras en oración. Es implicarse, es tomar parte. No es que es un asunto que está fuera de ti, no es un asunto de bueno, a ver si Dios obra. No, es que tú te implicas, te metes en esa situación, tomas conciencia, te implicas. Perseverar es la manera de orar donde
conectamos o entendemos cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces podemos orar y podemos, recitar o dedicar 5 minutos o algo por ciertas cosas. Pero Pablo nos anima a perseverar hasta el punto de que nosotros tenemos que conectar, entrar en conexión directa con lo que es la voluntad de Dios. Hasta que realmente nos adaptamos, nos acoplamos a lo que es la voluntad de Dios. Oramos, como nos dice la Biblia, conforme a la voluntad de Dios, no en contra, no por lógica, no por lo que yo creo, sino estoy ya en ese canal de la voluntad de Dios y estás orando por eso. Creo que perseverar es, en cierta manera, orar y permanecer en oración hasta que consigues que todas las demás cosas desaparezcan y tú puedas meditar en lo que la palabra de Dios nos dice, en lo que Dios está hablando de manera específica por esas cosas. Yo creo que este permanecer que Pablo les está diciendo orar y permanecer en oración hasta que todos los demás estorbos, todas las demás cosas, todos los demás condicionantes, nuestros líos, nuestra manera de verlo, porque de alguna manera nuestra oración está condicionada por nuestro intelecto, por cómo nosotros vemos las cosas, y eso es lo que tiene que desaparecer para que sea la voluntad de Dios. Y sobre todo, también especialmente cuando estamos hablando de lucha espiritual o estamos hablando de tentaciones. Como alguien dijo, orar hasta que estés orando. Y una vez que estés orando, no dejar de orar hasta que hayas orado. Nosotros oramos y a veces no hemos conectado, pero hay que orar hasta que realmente estés orando, estés relacionándote, comunicándote con Dios. Y cuando ya y no dejar de hacerlo hasta que ha terminado esa comunicación, esa relación. Eso es perseverar en oración. En la carta a los tesalonicenses, no lo busquéis, nos habla de orar sin cesar. Pero repito, eso no es tener un espíritu religioso, de estar repitiendo, insistiendo, constantemente recitando. Es tener un espíritu, es implicarse en las cosas, es asumir, recibir el peso en tu vida de los asuntos, de esos problemas, de esas situaciones, y saber que lo único efectivo que puedes hacer es llevárselo a Dios, presentarlo delante de Dios, entender qué es la voluntad de Dios y orar por ello. Perseverad en la oración, velando en ella, velando. ¿Por qué Pablo añade esto? O sea, ¿qué asunto tiene que ver con velando en ella? Además, esto es algo que también es repetido en la palabra. Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, ¿qué les dice a los discípulos? Velad y orad, como dos asuntos que tienen que hacerse al mismo tiempo, pero que son asuntos diferentes, que no es solamente permanecer en oración, sino que tienen que permanecer en oración despiertos, velando, atentos. Y repito lo que he dicho antes, esto especialmente cuando estamos hablando de la lucha espiritual y cuando estamos hablando de tentaciones. Velad y orad para que no entréis en tentación, es lo que nos dice la palabra. No levantéis la mano, pero ¿tú estás siendo tentado? ¿Tienes tentaciones? ¿Tienes malos pensamientos? ¿Envidia? ¿O celos? ¿O enfado? ¿Te sienta mal ciertas cosas? Yo creo que todos sufrimos de
de ciertas, o de una o de otra manera, de ciertas cosas de las cuales no solamente tenemos que arrepentirnos, tenemos que orar para no ser tentados a ellas. Tú sabes y te conoces cómo eres, sabes cuál es tu debilidad, tu parte mala, tu pecado. Jesús les dijo, velad y orad. Velar es, aparte de esa perseverancia en oración, tiene que ver con que hay que estar despiertos, hay que estar atentos a nuestras debilidades. Primero a nuestras debilidades. ¿Cómo eres tú? ¿Qué es eso que no estás capaz, que no estás siendo capaz de superar, de vencer? ¿Qué es tu problema? Que a lo mejor solo lo sabes tú y que es una debilidad. Todos aquí tenemos debilidades. Tenemos cosas que nos daría mucha vergüenza contarlas aquí. Mucha vergüenza. Pero tenemos que estar despiertos. No podemos estar olvidándonos de estas cosas. Me gusta cuando David en el Salmo 51 ora y dice, mi pecado está siempre delante de mí. Es como él estaba consciente de su pecado. Él estaba velando, atento, no se olvidaba de su pecado. Su pecado no estaba detrás. Bueno, y te acostumbras a vivir con ello. Es un peso que llevo ahí atrás, pero yo sigo mi camino, sigo mi vida. Es mi debilidad, pero ahí está atrás. Total, todos tienen debilidades. Todos tienen problemas, sí, es verdad. Pero, ¿y a ti qué? Dios te está hablando a ti personalmente esta mañana. Permanece en oración, velando, estando despierto. Ten presente esas cosas que tienen que estar delante de nosotros, que no las puedes olvidar. Y tienes que mantenerte perseverando en oración, viendo tus debilidades. También velar tiene que ver con la iglesia. No solamente es estar atentos o despiertos o tomar conciencia de tus pecados, de tus debilidades, sino de los problemas de tus hermanos. Es estar atento, velando cuál es la debilidad de tu hermano. Y hay que orar por las debilidades de nuestro hermano. Hay que orar porque Dios ayude a tu hermano, no criticarle, no machacarle, no empezar a airear sus pecados por todo el mundo, que todo el mundo sepa. No, no es así. También las necesidades, a veces los que estamos casados, en tu familia, de tus hijos, de tus nietos, de tu esposa, de tu esposo, es conocerte y ver esas debilidades, esas cosas, y orar por ellas, estar atentos, despiertos, no como Caín. ¿Cuál es la pregunta que Dios le hace a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué contesta Caín? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Somos guardianes de nuestros hermanos. Nosotros tenemos que estar despiertos, atentos a los problemas de nuestro hermano y ayudarles. Por supuesto que en oración, y ya está. Todos conocemos el texto de Efesios cuando nos habla de la armadura del cristiano, pero a veces leemos este texto y le leemos incompleto. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. La armadura del cristiano, Efesios 6. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sigue. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Todo esto nos gusta. Sigue. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis
apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y atentos, ahora, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Puedes ponerte la armadura, pero si no sabes pelear, puedes coger una buena espada, pero si no sabes manejarla, la armadura es muy importante, pero está incompleto sin este versículo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no mental, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Aquí lo tenemos claramente, o sea, velando, estando despiertos y perseverando en oración, especialmente por todos los santos. Está hablando de la Iglesia. Aquí, o sea, la armadura y este versículo 18 está dirigido a los demás, no tanto a nosotros. Está dirigido a nuestro trabajo, nuestra estar despiertos, velando por los demás. Es estar despiertos a todo eso que sucede a nuestro alrededor. Hemos hablado de una palabra que hemos repetido, o dos palabras, durante todos los estudios: que Cristo es suficiente y que Cristo es preeminente, que tiene la preeminencia, el lugar más alto en todo, en nuestras vidas, en la creación. La oración que persevera, perseverar en oración, velando en ella, es la manera práctica en la que realmente Cristo es preeminente en nuestras vidas. La preeminencia de Cristo no puede ser una declaración, nada más. No, Cristo es preeminente en mi vida. No, eso tiene que ser una realidad. Y es una realidad cuando realmente tenemos este espíritu de oración, esta conciencia de oración, esta perseverancia de oración. Esta frase que Cristo repite en el huerto de Getsemaní, velad y orad, tuvo su principio, o su origen en la historia bíblica en los tiempos de Nehemías. Si podemos ver Nehemías 4:9, cuando ellos estaban construyendo el muro y tenían que orar, pero no podían ponerse a orar y descuidarse de sus enemigos. Entonces aprendieron a velar y a orar. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Aquí está el principio de este velad y orad. ¿No? Ellos tenían que estar vigilantes a sus enemigos, porque en cualquier momento iban a venir en contra de ellos, para poder tener ese tiempo para orar. Finalmente, este versículo dice, perseverar en la oración, volvemos a Colosenses, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí hay lo que se llama en matemáticas una regla de 3 directa, ¿no? Una regla de 3 directa. Bueno, no he dicho qué todavía. La regla de 3 directa es esto. Cuanto más perseverante es la oración, cuanto más velando estamos en la oración, perseverar, estar despiertos, más agradecimiento. Más agradecimiento va a haber en nuestra vida. El agradecimiento es la prueba, o el fruto, o la evidencia de que realmente estamos orando. Se ve cuando la gente ora por el agradecimiento.
Y se ve cuando la gente no ora por las quejas. Muchas veces es así. Lo normal de nosotros, lo que sale de nosotros es una queja, quejas por todo. Me llama mucho la atención la vida de los cristianos en Roma, cuando eran echados a los leones, cuando eran quemados. Y lo que ves en sus vidas no es una queja, es agradecimiento. Nosotros ni nos están comiendo los leones, ni están quemándonos, de momento. Pero aunque no vivimos así, hay cosas, y a veces cosas pequeñas, cosas entre nosotros, por las cuales estamos enfadados, estamos quejosos, no brota ese agradecimiento en nuestras vidas. Generalmente es porque no tenemos una vida de oración, no tenemos una vida perseverante velando en ella. Y entonces nuestra mirada, nuestros ojos solamente se dirigen a lo malo y no están mirando esas cosas que estamos recibiendo de Dios. La gratitud es una de las partes importantes de nuestra oración. Nuestra oración tiene que estar cargada de gratitud a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos ponemos a orar, tenemos que dar gracias a Dios primero. ¿Quién somos nosotros? O sea, nosotros tenemos que entender quién somos, cuáles son nuestros méritos, qué merecemos nosotros. Y a pesar de todo, ¿qué es la obra que Cristo ha hecho? Morir en una cruz, ser menospreciado, ser vituperado, para que nosotros podamos ser salvos. Todos los beneficios de la cruz, todas las promesas que la Biblia nos dice que Dios nos da para nosotros, la paz de Dios, experimentar la paz de Dios, las promesas futuras, todo lo que de alguna manera en el tiempo futuro Dios ha prometido para su iglesia y para los cristianos. Prácticamente cada hoja de la Biblia nos da motivos y motivos para estar agradecidos. Así que si no estamos agradecidos, hay un error. O no estamos leyendo la Biblia, por lo cual no conocemos a Dios y no conocemos sus promesas y no conoceremos su obra en nosotros, o no estamos orando, no estamos acercándonos a Dios. Y entonces todo lo que reina, toda nuestra visión, lo que está delante de nosotros es nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestra comodidad. Y como eso nunca se sacia, nunca estamos suficientemente cómodos, nunca estamos suficientemente a gusto, nunca nos valoran lo suficiente, nunca nos consideran lo suficiente, siempre vamos a estar quejosos. Pero si miramos a Dios, si nos acercamos a Dios, si estamos en esa oración perseverante y velando, tendremos gratitud. Gratitud por poder orar, porque tú y yo, prueba a ver, intenta hoy voy a ir a hablar con el presidente de la Generalitat, ya no te digo el presidente de España, no, el de la Generalitat, o el alcalde de aquí del pueblo. Hoy voy a ir a hablar con el alcalde. Mira a ver si puedes. No puedes. Tienes que pedir una cita y a lo mejor no te lo concede. Te dicen que para qué, no, que para eso no es cosa del alcalde, es cosa de otro. Pero tú ahora te metes en tu coche y te vas ahí y te pones a comunicar, a poder hablar, a expresar, a abrir tu corazón al Dios que ha creado los cielos y la tierra, y en el momento tú tienes audiencia, tienes
de alguna manera el oído de Dios, el corazón de Dios dispuesto a escucharte. ¿Eso qué es? Parece que nos hemos acostumbrado a ello. Parece que es lo natural y bueno, pues sí, no, Dios está tan aburrido que está, a ver si ora alguno de estos para escucharle. Dios no tiene nada que hacer. Eso tiene que ser un motivo infinito de agradecimiento, poder orar. Así que el ambiente, el corazón, nuestra situación natural debe de ser una situación de mucha gratitud por todo lo que Dios hace, por todo lo que Dios es, por la Iglesia, por los hermanos, por todo. Y deja de quejarte, deja de expresar quejas. Y vamos a dejarlo aquí, no vamos a seguir con el versículo 3, porque creo que con esto, si podemos meditar en este asunto, si pueden mejorar de alguna manera nuestra vida de oración en estos días, pues habremos conseguido mucho.